De niño pensé que mi hermano imaginario era solo un juego, pero de adulto descubrí que tenía un certificado de nacimiento. Todos los niños tienen amigos imaginarios en algún momento. Es parte del desarrollo normal, una forma en que los cerebros jóvenes exploran conceptos sociales, practican conversaciones, procesan emociones complejas. Los psicólogos te dirán que es completamente saludable, incluso beneficioso. La mayoría de los niños eventualmente superan esta fase. El amigo imaginario se desvanece silenciosamente mientras la realidad toma precedencia. Yo tuve un amigo imaginario cuando era niño. Su nombre era Mateo. Y durante años, todos pensamos que era exactamente eso, imaginario. Mi nombre es Lucas, tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que el hermano con quien jugaba de niño no era imaginario en absoluto. Era real. Y había muerto antes de que yo pudiera recordar haberlo conocido realmente. Mis primeras memorias de Mateo comienzan alrededor de los 4 años. Mis padres me cuentan que empecé a hablar sobre él súbitamente, sin introducción previa. Un día simplemente anuncié en la cena que Mateo quería jugar conmigo. ¿Quién es Mateo?, preguntó mi madre. Mi hermano, respondí, como si fuera lo más obvio del mundo. Mis padres intercambiaron miradas. Yo era hijo único, algo que aparentemente me había molestado desde que tuve edad suficiente para notar que otros niños tenían hermanos. Cariño, no tienes un hermano, dijo mi madre gentilmente. Sí tengo, insistí. Es Mateo. Está en mi cuarto. Mis padres asumieron que era el comienzo de una fase de amigo imaginario. Nada preocupante. De hecho, mi madre encontró entrañable cómo hablaba constantemente sobre Mateo, incluyéndolo en actividades, dejándole espacio en la mesa, insistiendo en que necesitaba comprarle regalos en su cumpleaños. Lo que hizo que Mateo fuera diferente de los típicos amigos imaginarios era cuán consistente era. La mayoría de los amigos imaginarios cambian, evolucionan, a veces desaparecen y son reemplazados por otros. Pero Mateo permaneció constante durante años. Mismo nombre, misma personalidad, mismos intereses. Según mis recuerdos infantiles, Mateo era 12 años mayor que yo. Le gustaban los mismos juegos que a mí, construir con bloques, jugar con autos de juguete, explorar el patio trasero. Pero también era diferente en formas específicas. Era más aventurero, más dispuesto a correr riesgos. Me animaba a trepar árboles más alto, a explorar más lejos en el bosque detrás de nuestra casa. Mis padres notaron que a menudo me referiría a Mateo en contextos específicos. Mateo dice que debería intentar esto, diría. O Mateo me mostró cómo hacer eso. Era como si tuviera un hermano mayor invisible constantemente dándome consejos. Lo extraño era cuán detallados eran mis recuerdos de Mateo. Podía describir su apariencia, cabello castaño como el mío, ojos verdes como mamá. Una pequeña cicatriz sobre su labio superior de cuando se cayó de su bicicleta. Tenía un muñeco de peluche favorito, un oso azul llamado Bruno. Le gustaba el jugo de manzana, pero odiaba el jugo de naranja. Tienes una imaginación increíble, me decía mi padre, revolviendo mi cabello. Pero para mí no se sentía como imaginación. Se sentía como memoria. La fase de Mateo duró hasta que tuve aproximadamente 8 años. Alrededor de ese tiempo, como con la mayoría de los niños, mi amigo imaginario simplemente comenzó a desvanecerse. Empecé a mencionar a Mateo con menos frecuencia. Eventualmente, dejé de hablar sobre él por completo. Mis padres estaban aliviados. Habían comenzado a preocuparse de que la fase durara demasiado, que pudiera indicar algún problema. Pero cuando Mateo desapareció de mis conversaciones, asumieron que había superado esa etapa del desarrollo como se esperaba. Y así fue por los siguientes 24 años. Mateo se convirtió en una curiosidad ocasional, una historia familiar divertida. ¿Recuerdas cuando Lucas tenía ese amigo imaginario elaborado?, dirían mis padres en reuniones familiares. Estaba tan convencido de que era real. Yo recordaba a Mateo vagamente, de la forma en que recuerdas la mayoría de las cosas de la infancia temprana. Borrosas, difusas. No del todo seguro de qué partes son memorias reales y qué partes son historias que te contaron después. No pensaba mucho en él. Hasta el mes pasado,
cuando mi abuela murió. La abuela Rosa tenía 93 años cuando falleció pacíficamente durante el sueño. Había sido matriarca de nuestra familia durante décadas, la guardiana de historias familiares e historias. Su muerte, aunque esperada dado su edad, dejó un vacío. Como nieto mayor y único de mi generación, fui designado para ayudar a organizar sus pertenencias. Mi abuela había vivido en la misma casa durante 60 años y había acumulado décadas de posesiones, documentos, fotografías. Fue mientras clasificaba cajas en su ático cuando lo encontré. Era una caja de metal vieja, del tipo que las personas solían usar para guardar documentos importantes. Estaba escondida en la parte trasera del ático, detrás de cajas de decoraciones navideñas y ropa antigua. La caja estaba cerrada, pero la llave estaba pegada con cinta en la parte inferior. Dentro, encontré una colección de documentos, certificados de matrimonio, escrituras de propiedades, testamentos antiguos. Y en el fondo, debajo de todo lo demás, encontré una carpeta marcada con el apellido de nuestra familia. Dentro de la carpeta había certificados de nacimiento. El mío estaba allí. El de mi padre. El de mi abuelo. Y uno más. Mateo Andrés Hernández. Nacido el 15 de marzo de 1991. 2 años antes que yo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenía que ser un error. Algún primo lejano, tal vez. Alguien de quien nunca había escuchado. Pero entonces vi los nombres de los padres listados en el certificado, Roberto Hernández y Patricia Morales. Mis padres. Las manos me temblaban mientras sostenía el documento. Esto no tenía sentido. Yo era hijo único. Siempre lo había sido. ¿Por qué habría un certificado de nacimiento para un hermano del que nunca supe? Seguí buscando en la carpeta. Debajo del certificado de nacimiento, encontré otro documento. Un certificado de defunción. Mateo Andrés Hernández. Fallecido el 8 de junio de 1997. 6 años de edad. Causa de muerte, ahogamiento accidental. El mundo pareció inclinarse. Mateo era real. Había sido real. No era mi amigo imaginario. Era mi hermano real que había muerto cuando tenía 6 años, 2 años antes de mis primeras memorias de imaginar a Mateo. Con manos temblorosas, seguí buscando en la caja. Encontré fotografías. Fotos familiares que nunca había visto. Mis padres, más jóvenes, sosteniendo a un bebé. Un niño pequeño soplando velas en un pastel de cumpleaños. Un niño de aproximadamente 5 años jugando en el patio trasero que yo reconocía de mi propia infancia. Y en varias de las fotos, había 2 niños. Un niño mayor y uno más pequeño. Hermanos. Busqué mi teléfono y llamé a mi madre. Ella respondió al tercer timbre. Hola, cariño. ¿Cómo va la clasificación en la casa de la abuela? Mamá, dije, mi voz saliendo más tensa de lo que pretendía. Necesito que me digas algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Hubo una pausa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Quién es Mateo? El silencio del otro lado fue absoluto. Se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Mamá, ¿sigues ahí? ¿Dónde encontraste ese nombre?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Encontré su certificado de nacimiento. Y su certificado de defunción. En una caja en el ático de la abuela. Mamá, tuve un hermano. Escuché un sollozo del otro lado. Lucas, necesito que vengas a casa. Ahora. Tu padre y yo te explicaremos todo. Pero no por teléfono. Por favor. Conduje a la casa de mis padres en un estado de shock. Toda mi vida había sido una mentira. Había tenido un hermano real, y nadie me lo había dicho. Cuando llegué, ambos padres estaban esperando en la sala. Mi madre había estado llorando, sus ojos rojos e hinchados. Mi padre se veía 10 años mayor de lo que había lucido la última vez que lo vi. Siéntate, dijo mi padre, señalando el sofá.
Esto va a ser difícil de escuchar. Y entonces me contaron la verdad que habían estado ocultando durante 24 años. Mateo había sido mi hermano mayor. 2 años mayor, exactamente como yo que imaginaba. Él y yo habíamos estado muy unidos a pesar de la diferencia de edad. Mateo había sido un hermano mayor protector, siempre cuidándome, jugando conmigo, enseñándome cosas. En junio de 1997, justo antes de mi 4º cumpleaños, la familia había ido a un lago para un día de campo. Mateo sabía nadar, aunque no era un nadador fuerte todavía. Mis padres estaban preparando el almuerzo, distraídos por un momento. Mateo había entrado al agua. Yo, de 3 años, había tratado de seguirlo. Lo que sucedió exactamente nunca quedó completamente claro, pero de alguna manera, Mateo había ido demasiado lejos. El agua era más profunda de lo que esperaba. Entró en pánico. Para cuando mis padres se dieron cuenta y mi padre se lanzó al agua, era demasiado tarde. Mateo se había ido. ¿Te traumatizó?, dijo mi madre, lágrimas fluyendo libremente ahora. Estuviste allí. Viste todo. No podías dejar de llorar, de buscar a Mateo, de preguntar cuándo regresaría. Los meses siguientes fueron una pesadilla para mi familia. Mis padres estaban destrozados por el duelo mientras también trataban de cuidar de un niño de 3 años, traumatizado que no entendía por qué su hermano se había ido. Me volvieron a un terapeuta infantil. La terapeuta diagnosticó trauma severo. Aparentemente, me había vuelto casi no verbal durante semanas, negándome a comer, teniendo pesadillas constantes. La terapeuta sugirió que tal vez sería mejor si no te recordáramos constantemente a Mateo, explicó mi padre. Que si quitábamos las fotos, dejábamos de hablar sobre él. Dejábamos que tu joven cerebro procesara el trauma sin recordatorios constantes, podrías sanar más rápido. Así que eso es lo que hicieron. Quitaron cada foto de Mateo de las paredes. Empacaron sus juguetes y ropa. Dejaron de mencionar su nombre. Esencialmente, intentaron borrar su existencia para permitir que su hijo superviviente sanara. Y funcionó, en cierto sentido. Gradualmente, dejé de preguntar por Mateo. Dejé de llorar. Comencé a comer de nuevo, a jugar, a actuar como un niño normal de 3 años. Pero entonces, alrededor de tu 4º cumpleaños, empezaste a hablar sobre él de nuevo, dijo mi madre. Excepto que ahora lo llamabas tu amigo imaginario. Describía a Mateo perfectamente. Su apariencia, su personalidad, sus gustos y disgustos. Todas las cosas que un niño de 3 años no debería poder recordar después de meses de no estar expuesto a ellos. Fue aterrador, admitió mi padre. Pero la terapeuta dijo que era tu forma de procesar. Que tu mente había tomado las memorias reales de Mateo y las había transformado en este amigo imaginario como mecanismo de afrontamiento. Dijo que siempre que no pareciera estar causándote angustia, deberíamos dejar que continuara. Eventualmente lo superarías. ¿Por qué nunca me lo dijeron después?, pregunté, mi voz quebrándose. Cuando fui mayor, cuando podría haber manejado la verdad, ¿por qué mantuvieron la mentira? Mis padres se miraron, culpa escrita en sus rostros. Porque para cuando fuiste lo suficientemente mayor, dijo mi madre suavemente, había pasado tanto tiempo. Habías olvidado completamente. Vivías una vida feliz y normal. Decírtelo significaría reabrir un trauma que habías procesado y superado. Decirte que tu amigo imaginario había sido tu hermano real que murió de manera horrible, que bien habría hecho eso. Me habría dado la oportunidad de conocerlo, dije. De llorar por él apropiadamente. De saber que fui hermano. Tienes razón, dijo mi padre, su propia voz quebrándose ahora. Y lo siento. Tomamos una decisión que pensamos era la correcta, pero tal vez estábamos equivocados. Tal vez solo estábamos protegiéndonos a nosotros mismos del dolor de hablar sobre él. Pasé horas con mis padres esa noche, mirando las fotos que habían escondido durante décadas. Aprendiendo sobre el hermano que había tenido y perdido antes de poder formar memorias permanentes. Mateo había sido todo lo que yo recordaba. Aventurero, protector, amable. Amaba el jugo de manzana.
Tenía un oso de peluche azul llamado Bruno. Había obtenido esa cicatriz sobre su labio cayéndose de su bicicleta el año antes de morir. Todos los detalles que pensé que había inventado eran reales. De alguna manera, mi cerebro de 3 años había retenido esas memorias, enterrándolas y luego resurgiéndolas años después como imaginación. ¿Estuve allí?, pregunté finalmente. ¿Cuándo se ahogó? ¿Lo vi? Mi madre asintió, incapaz de hablar. «Fuiste tú quien comenzó a gritar», dijo mi padre en voz baja, alertándonos. «Si no hubieras gritado cuando lo hiciste, podríamos no habernos dado cuenta hasta que fuera, bueno, incluso más tarde. No es que importara al final». Esa noche, solo en mi apartamento, me senté con las fotos que mis padres me habían dejado llevar. Miré la cara de un niño que era claramente mi hermano. Vi fotos de nosotros dos juntos, tan obviamente unidos. Y lloré. Lloré por el hermano que había perdido. Lloré por el niño de 3 años que había sido traumatizado y luego ayudado a olvidar. Lloré por todos los años que podría haber sabido sobre Mateo, pero no lo hice. Pero también sentí algo más. Gratitud extraña. Porque aunque nunca conscientemente recordé a Mateo en la forma en que mis padres esperaban, mi mente lo había mantenido vivo de la única manera que sabía cómo. Al convertirlo en mi compañero de juegos imaginario, había podido mantener una relación con mi hermano durante años más. He comenzado terapia para procesar todo esto. Mi terapeuta dice que lo que experimenté es raro pero no inaudito. Los cerebros jóvenes procesan trauma de maneras complejas. A veces, la línea entre memoria e imaginación se difumina, especialmente cuando lidian con pérdida que no pueden comprender completamente. También he estado investigando el fenómeno de niños que describen detalles precisos sobre familiares fallecidos que nunca conocieron conscientemente. Hay toda un área de estudio sobre esto. Memorias que parecen trascender la línea normal de tiempo de desarrollo de memoria. No sé qué creer sobre todo eso. No sé si mi amigo imaginario era solo memoria procesada creativamente, o si había algo más, algo que no puedo explicar científicamente. Lo que sé es esto: Mateo fue real. Fue mi hermano. Me amó y yo lo amé, incluso si no pude recordarlo apropiadamente durante décadas. Y de alguna forma, a través de los mecanismos de afrontamiento de un cerebro de niño traumatizado, logré mantener esa relación viva durante años después de su muerte. De niño, pensé que mi hermano imaginario era solo un juego, una fase infantil normal. Pero de adulto, descubrí su certificado de nacimiento. Descubrí que el nombre que yo usaba, Mateo, era su nombre real. Y que había muerto a los 6 años, 2 años antes de que comenzara a imaginarlo. No fue imaginación. Era memoria. Era amor. Era un niño pequeño negándose a dejar ir a su hermano incluso cuando todos los demás estaban tratando de ayudarlo a olvidar. Y ahora, finalmente, puedo llorar apropiadamente. Puedo honrar la memoria de Mateo no como un amigo imaginario, sino como lo que realmente era. Mi hermano mayor que me protegió, jugó conmigo, y a quien amé con todo mi corazón de 3 años. Aunque murió hace casi 3 décadas, de alguna forma vivió en mi mente durante años después. Y ahora que sé la verdad, puede vivir en mi corazón apropiadamente. No como imaginación. Como memoria. Como amor. Como familia. Rest in peace, Mateo. Tu hermano pequeño finalmente recuerda. Y nunca te olvidará de nuevo.